Voy a traerles a la memoria nuevamente un caso que posiblemente ya no le estén dando ustedes seguimiento, porque las cosas son así y a eso apuestan en la política muchas veces, al olvido del pueblo de los casos. No voy a ponerme a enumerar, pero tenemos infinidad de casos que fueron relevantes en su momento y que al día de hoy pues ya no son noticia para beneficio de los que estaban implicados. Culpables o no, ya no se sabe. En muchos casos pues simplemente se queda la investigación y nunca sabemos las conclusiones. Viene a cuento todo esto por el caso de Rufo Apple, el exgobernador panista de Baja California. Les voy a hacer un recuento de los hechos y con la idea de tenerlo fresco en la mente y todas las implicaciones que esto conlleva. Y voy a hacer lectura pues para hablar de cosas objetivas, hechos confirmados, públicos. Punto de partida. La FGR detuvo a Ernesto Rufo Apple. Se investiga un presunto daño al erario superior a 4,000 millones de pesos. La investigación está relacionada con huachicol fiscal. ¿Por qué debería importarle esto a un ciudadano común? Aparte de ser noticia y para comentarla con los compañeros a la hora de la comida o del café. Simple y sencillamente porque necesitamos traducir estos números, los mencionamos así como si nada, 4,000 millones de pesos, acostumbrados a manejar cifras que no sabemos lo que implican. Bueno, pues no vamos a hablar de los millones para que lo entendamos de mejor forma, vamos a hablar de los beneficios perdidos. 4,000 millones de pesos significa decenas de escuelas, hospitales, ambulancias, becas o carreteras. Dejemos de hablar de números, de cifras y traduzcámoslos a beneficios perdidos. El dinero no desaparece solamente de una cuenta, desaparecen servicios y oportunidades para la población. Eso es en lo que tendremos que estar poniendo atención. ¿Cuál es la dimensión de este daño? Diversas estimaciones hablan de hasta 177,000 millones de pesos anuales en pérdidas por huachicol fiscal. Nada más imagínense, el caso Rufo, del que estamos hablando, son 4,000 millones, pero se estima por investigaciones periodísticas, estudios, que el problema es mucho mayor a nivel nacional por 177,000 millones por año. Rufo Apple, 4,000. Problema nacional anual, 177,000 millones de pesos. O sea, 173,000 millones de pesos más. Bueno, si una sola investigación alcanza 4,000 millones de pesos, ¿qué tan grande es realmente el problema? Imagínense. AMLO afirmaba que la corrupción costaba alrededor de 500,000 millones de pesos al año. En aquel momento parecía exagerado, los periodistas lo cuestionaban, pensaban si que con eso podía hacer sus programas. Y al día de hoy encontramos investigaciones de miles de millones, estimaciones de cientos de miles de millones. O sea, que el mero preciso sabía de lo que hablaba. Pero lo importante es lo que hay detrás. Ahora no vamos a hablar de Rufo, no hablamos de millones, sino hablamos de beneficios perdidos, escuelas, hospitales, carreteras. Ahora no vamos a hablar de Rufo, que es a quien se le está investigando ahora, sino que vamos a hablar de aduanas, de puentes, de trenes, de transporte, de empresas, de operadores financieros y de la distribución, porque ninguna red de esta magnitud opera sola. El que hayan detenido a Rufo Apple es importante, pero no es lo único. Aquí tenemos que empezar a ver hacia atrás todo lo que implica
y es una red tan grande, una corrupción por todo el territorio nacional que implica todo tipo de transporte, todo tipo de funcionarios, todo tipo de empresarios, todo tipo de banqueros. Por eso es que si empezamos a ver detrás de los números, detrás de las personas, empezamos a encontrar la verdadera importancia de haber atrapado o el inicio de un problema mucho mayor. Y volvamos a las instituciones. México entregó puertos y aduanas a la Marina con la idea del mero preciso de detener justamente este problema. Le entregó la vigilancia y la operación a la institución en la cual él pues depositaba su confianza para empezar a eliminar este gran problema. Su objetivo, combatir corrupción y contrabando. Si aún aparecen casos de esta magnitud, ¿qué tan profundo era el problema? ¿Qué sigue faltando por corregir? Porque imagínense nada más, no sabíamos que México vivía una corrupción por todos lados, el pueblo mismo la vive con la malvada mordida, tan conocida por todos, pero a nivel macro, a nivel gobierno, Andrés Manuel López Obrador nos empezó a hablar de las cifras que él consideraba podrían ser posibles y con las cuales él estimaba que podía llevar a cabo sus proyectos de trabajo para el beneficio de la población. Mete una institución en la cual él confía, se empieza a vigilar y aún así siguen saliendo casos. Imagínense cuando no se vigilaba. Ahora, aquí el verdadero problema, como ya les mencioné, es dejar de ver números, dejar de ver cifras y empezar a ver beneficios perdidos para que empecemos a darnos cuenta de que no se robó 4,000 millones, sino que le quitó al pueblo hospitales, carreteras, escuelas, becas. Así es como tenemos que verlo para que nos importe a nosotros, porque estamos pensando que se robó 4,000 millones y no nos dicen a quién, pues te lo está robando a ti, a mí, a todos los que la sufrimos y de nuestro salario nos descuentan los impuestos para que se lleven a cabo todos estos servicios para la población. Y resulta que gente de este tipo se roba ese beneficio. No lo roba a todos, no lo roba a los niños, no lo roba en la salud. Bueno, así es como tenemos que verlo. Y por eso tenemos que ver lo que no es Rufo Apple, es todo el sistema en el cual hace posible estas enormes cantidades de desfalcos a la nación. Por eso, quien cayó deja de ser importante, porque debemos de empezar a preguntarnos quién más sabía, quién permitió que ocurriera todo esto y por cuánto tiempo, desde hace cuándo, quién no lo detectó. ¿Quién se benefició? Todas estas preguntas tendríamos que estarnos haciendo para que no lo olvidemos, no permitamos que se quede en una investigación que empiece a alargarse por meses y se vaya por años, y la historia que ya sabemos todos, que al cuarto, quinto mes ya nadie se acuerda de ellos y ya nadie empieza a preguntar, hasta que por ahí al año algún periodista recuerda que hubo una investigación y pues dicen que se sigue investigando, que se le va a pedir que informe y de ahí nos vamos otro año más, y así es la historia de siempre. Por eso es bien importante que el pueblo participe vigilando. Muchas veces no se entiende cuando yo los convoco a ser más activos en la vigilancia de su gobierno, de nuestro gobierno, porque como que no se entiende qué puede uno hacer. Pues este tipo de cosas son las que el pueblo tendría que estar hablando todo el tiempo, no permitiendo que se olvide, y en el momento que empiece a haber más
situaciones que nos distraigan de estos eventos, pues que sigamos refrescándolo como en este momento trato de hacerlo yo. Ahora, Rufo Apple solamente, yo veo lo importante de Rufo Apple, no por haber detenido un gran daño a la nación en la evasión fiscal, sino porque justamente es el hilo que atrapamos, la punta de la madeja, y ahora lo que toca es empezar a jalar. Esto, Rufo Apple solamente es la punta, lo que estamos viendo. Había implicado pues más gente en las aduanas, más gente en el transporte, en la venta, en la distribución, después qué hacían con todo ese dinero, dónde iba, dónde paraba. Hay una gran cantidad de gente que tiene que haber participado para hacer posible este tipo de negocios. Y por eso yo lo que veo importante de nosotros, de los ciudadanos, es no permitir que suelten esa punta de la madeja para empezar a jalar y ver quién más viene detrás, ver quién viene implicado en ese hilo de la madeja, que sin duda pues va a haber políticos, empresarios, marinos, policías, empresarios, banqueros, toda una red de corrupción que se beneficiaba y hacía posible este negocio, está ahí. Por eso no debemos de dejar de seguir pidiendo resultados, de seguir exigiendo una pronta resolución, de seguir pidiendo más implicados y no conformarnos con 20, 25, 30 y darnos por satisfechos de que ya se deshizo el problema, porque esto es muchísimo más grande. Y partiendo de ahí, no soltar esa malvada madeja, irla jalando hasta donde llegue. Ahora, ¿qué es la otra parte importante de este caso? No solamente que empiecen a caer más gentes y de todo nivel de importancia, sino que puede servirnos como efectivamente el inicio de que toda esta gente corrupta que se la pasó en las sombras, en ocultos, trabajando por debajo del sistema, empiecen a sentir que puede ser el inicio de efectivamente empezar a combatir la corrupción, pero en serio. El mero preciso pues empezó a hacer su esfuerzo, trató de limpiarla de arriba para abajo, y estos malvados pues andan allá abajo porque por años hicieron sus redes. Por eso pudieron operar, porque pues no es tan sencillo tampoco llegar y desmantelar todo de un golpe. Eso se entiende, era tan grande y con redes hechas por tanto tiempo, pues que están ocultas, pues tampoco son tontos. Pero esto sí puede ser el inicio de que las demás corporaciones mafiosas empiezan a a sentirse afectadas de que puede llegarles la justicia efectivamente. Porque hablamos del huachicol fiscal, pero no me digan que es solamente eso. Hay una gran cantidad de cosas que pueden seguir cayendo, y justamente esto puede ser un efecto disuasivo para que empiecen a disminuir, para que empiecen a moverse hacia otros lugares, me refiero hacia otros países, a donde quieran, pero que sientan que aquí ya no van a estar trabajando impunemente. Lo hacían porque tenían su red construida, que un corrupto protegía al otro y todo el mundo se beneficiaba. Pero si empezamos a jalar esa madera del huachicol y empezamos a jalar otros hilos, esta gente, gobernadores, empresarios, funcionarios, operadores, todos van a sentir que hay un riesgo real de seguir operando ilegalmente. Así es que por eso es importante que nosotros como ciudadanos mantengamos este tema en la conversación, fresco, actual, vigente, y con la exigencia de que se den resultados. Porque si no participamos, ellos van a negociar, ellos van a dejar las cosas en
2, 3 gentes, chivos expiatorios que la van a pagar, que van a cubrir 5, 10 años en prisión y después salen a disfrutar de los beneficios de sus fechorías. El mensaje no es para las autoridades, no es para nadie más, sino que para nosotros, para la ciudadanía. Gente como tú, como yo, que nos la rifamos y la sufrimos y ahí vamos luchando día a día por hacer las cosas mejor. Y esta gente hablando de miles de millones de pesos tranquilamente porque se sabían en la impunidad. Ese es el trabajo del ciudadano activo, del ciudadano vigilante. Si dejamos que las cosas las resuelvan ellos, se van a arreglar ahí arriba y van a sacrificar a 2, 3 gentes y todo el sistema operativo de delincuencia va a permanecer intacto. Por eso la exigencia debe de ser en que si ya agarraron la punta de la madeja, nosotros no permitir que la suelten y que negocien con 2, 3 gentes y suelten esa madeja y quede intacto toda la red de corrupción. Ese es trabajo nuestro. Si queremos hacerlo, si queremos participar efectivamente en la mejora de nuestro país, que todos lo queremos, pues esto es lo que podemos hacer como ciudadanos. Parece que el que hacemos la voz aparentemente no se consigue nada, pero de verdad que la presión social para un político es lo único en lo cual a ellos le ponen importancia. El que se arriesguen a que el público, a que el pueblo no los vote porque pierden sus espacios de poder, eso es lo único que los mueve a estos malandrines. Y si los dejamos de presionar, si los dejamos de vigilar, ellos van a tender a asociarse, a irse por la fácil, a aceptar el soborno nuevamente y dejar las cosas hasta un nivel donde la población ya se sienta satisfecha de que se hizo justicia. Por eso es bien importante que participemos como ciudadanos vigilando. Es una de las cosas que tenemos que hacer, así sea el gobierno por el que votamos nosotros. Eso no quiere decir que sean impunes ante la corrupción. Y ya estamos viendo el nivel de cantidades enormes de dinero que año por año el gobierno no recibe y con lo cual se podrían hacer tantas cosas en beneficio del pueblo. Si aún así hemos estado viendo que ha habido avances, ha habido logros, se han construido puertos, hospitales, carreteras, imagínense con todo este dinero lo que no se podría seguir haciendo. Y todo es tan fácil y tan difícil como que tú te des cuenta de que es importante que no des manga ancha a este gobierno, porque este gobierno está compuesto de mucha gente que viene de años atrás, porque es imposible cambiar todo el personal en unos años. Por eso mucha de esta gente es la que venimos arrastrando de gobiernos anteriores que participaron y muy probablemente sigan participando en redes de corrupción. Y si nosotros pensamos que este ya es un nuevo gobierno y que todo va a ir para bien, empezamos a soltar y a permitir que esta gente se empiece a asociar. Es bien importante que como ciudadanos mantengamos la vigilancia y la exigencia para no permitir que estos señores se arreglen allá arriba como sabíamos, intuíamos, pensábamos y no hacíamos nada porque así era. Pues no permitamos que siga siendo. Y en mucho, de verdad que está en nuestras manos. Bueno, como frase final es: la verdadera noticia no es quién cayó, la verdadera noticia es que México tiene en sus manos una punta del hilo y después de tantos años no podemos permitir que se vuelva a soltar. Te leo en los comentarios, participa porque no podemos seguir callados, no podemos dejar de vigilar
no podemos dejar de participar. Saludos.